días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo el cierre del tercer bloque de lecturas, comenzando con las reseñas de la sección del baúl de la abuela con estos dos libros. Y obviamente voy a comenzar en el orden en el que terminé los libros, ¿ya? Entonces, el primer libro que voy a reseñar es este, que es La playa, de César Pavese. Y lo que yo creí que era una novela, en realidad resultó ser una compilación de varios relatos de este autor. Cosa que me pareció rarísimo porque yo estaba leyendo el primer relato, que es La playa, justamente el que da nombre a este libro. Y parecía efectivamente una especie de novela, pero algo no me hacía clic del todo. Así que como que empecé a curiosear como que, o sea, ¿cuándo vamos avanzando la trama? Porque la trama es como que está resolviéndose muy pronto y nos quedan todavía hojas, o sea, ¿cuántos capítulos tiene esta novela? Y ahí al final vi que tenía diferentes nombres, las secciones de esta antología. Y yo pensé que a veces, en el pasado, los capítulos sabían tener nombre. Entonces pensé que tal vez serían siguientes capítulos reseñando diferentes como que episodios de la vida de ciertas personas, como en Don Camilo o como en Arsène Lupin. Pero en realidad no, eran personajes totalmente distintos, tal vez en el mismo sector, en la misma región geográfica que es el norte de Italia, en la parte de Génova, la provincia de Génova o Milán o Turín o esos alrededores. Entonces me pareció muy raro todo esto y luego caché que obviamente eran los relatos. Pero debo decir que estos relatos me gustaron bastantito, aunque algunos como que parecieron un poco aburridos y un poco tediosos, digámoslo así. Habla como que de un sentido del crecer, tanto del niño al adolescente como del adolescente al adulto, pero del adulto al adulto mayor. Bastante interesante, pero en la visión de los hombres. Generalmente en estas historias que son de llegar a la edad, yo en los últimos tiempos he visto que se han enfocado más bien en la mujer, pero yo nunca había leído relatos específicos que se enfoquen en los muchachos, al menos hasta ahora. Entonces es bastante interesante, comenzando por el primer cuento, que es La playa, porque nos habla de una amistad, digamos, ya de treintones, una amistad que ha sido ya de esas amistades que parecen que si es que un poquito más y parecían digamos pareja, pero resulta que no. Y aquí vemos las dificultades de un hombre soltero, introvertido, tratar de todavía mantener esa amistad con su amigo de toda la vida, sino que también llevarse bien con la pareja, con la esposa de este amigo, y intentar entender la dinámica que tienen ellos como esposos para él no, digamos, molestar. Cosa que me parece interesante porque es como que, como yo estoy en esa edad justamente, tiene sentido. Muchas de las personas aquí en el relato, me refiero, actúan todavía como que quisieran ser veinteañeros durante toda la vida cuando están a mediados de sus 40. Entonces como que ya pan allá, o sea, ya. Entonces bastante interesante eso, porque también vemos a un muchachito de 17 años, 16 años, que quiere codearse con los adultos, pero es demasiado tímido y no entiende lo que ellos han vivido, y los viejos obviamente dicen, no, es que le falta experiencia, entonces dejémosle, no le decimos nada para que él viva esas experiencias y entienda lo que nosotros vivimos, ¿no? Básicamente eso. De ahí obviamente la mayoría de los cuentos habla de niños que llegan a cierta edad y que se interesan por el sexo opuesto, pero no el sexo opuesto de su misma edad, sino el sexo opuesto mayor a ellos. Varios celos, envidias, relaciones extrañas, como que desafíos que tienen que cubrir estos niños para poderse llenar ese cupito en la sociedad, tanto con sus amigos, con su familia y con el resto de la comunidad. Así que es bastante interesante en ese sentido. Son solamente como 6 cuentos, que son estos de aquí. La playa es la que más páginas tiene porque se come como 110 páginas más o menos. Por eso yo pensé que era una novela, pero por la estructura en la que estaba escrita decía como que esto tiene pinta de acabarse ya, pero todavía me faltan páginas. No entendía muy bien esa parte.
Pero bueno, la cuestión es que es bastante interesante. Como les decía, hay muchos temas de llegar a cierta edad, de comportarse como esa edad y más bien dicho, como que sacar de lucir la edad que tienes, básicamente. Y también el libro hace énfasis en el contexto rural italiano, en el contexto rural del norte, porque varios cuentos nos muestran esta diferencia entre el campo y la ciudad, entre los señoritos, criados, dueños de hacienda y los que son campesinos o los que trabajan y tratan de educarse para seguir con sus tierras, como que aplicar los conocimientos de la universidad en agroindustria a sus viñedos, a sus alquerías, a sus... todo eso. Entonces vemos toda esa ruralidad, todo ese campo abierto y muchos cuentos también se ponen medios filosóficos con lo que es el ser, con la naturaleza del ciclo de la vida, de volver a la tierra y de la tierra surgir nuevamente. Así que eso. Entonces, básicamente eso. Yo creería que estos cuentos están basados en un mismo sector, en un mismo universo, en un mismo tiempo, porque en diferentes cuentos se hace referencia como que a nombres de personajes del menos del primer cuento que es La Playa. Entonces nos da a entender que una de las protagonistas de La Playa vivió justamente en este sector que varios cuentos luego retoman y eso, aunque solamente se la nombra así. Es básicamente eso. Entonces da como que hasta una especie de vecindad en todo el libro. Así que yo lo recomiendo mucho, aunque como les digo, hubo dos cuentos que me aburrieron un poquito, porque el autor como que en ciertos párrafos repetía el mismo concepto varias veces, en diferentes frases, en diferentes diálogos, y sí como que cansaba un poquito. Pero lo importante es que se disfrutó el libro bastantito. El siguiente libro es el primer libro que leímos justamente, que tampoco sabía qué era, es más pensé que era poesía, porque a Federico García Lorca también creo que se le conoce por sus poemas, pero resulta que son dos obras de teatro muy sangrientas. No sé si qué puedo decir eso aquí. Pero la cuestión es que don Federico García Lorca se volvió pues ahora uno de mis escritores españoles favoritos, porque ya he leído varios cuentos de fantasía que tiene el señor. He leído estas obras de teatro que me parecen súper interesantes y he leído también alguna que otra obrita que tiene este señor, así que quisiera como que leerlo más para tal vez entender más de su obra. En especial los cuentos de fantasía me parecen hermosos. Pero bueno, la cuestión es que estas dos obras nos hablan de cuestiones bastante, digamos que son cosas imposibles. El señor Lorca nos está hablando de dos cosas imposibles. En la primera, Bodas de Sangre, es una obra en la que ya de contexto, el primer párrafo es de una señora que recibe a su hijo, que se va a casar, que va a pedir la mano de la señorita en cuestión en esos días, pero que ella no quiere que se case con esa señorita por el simple hecho de que fue novia de una persona cuya familia desvivió a su marido y al hermano y a su hijo mayor, o sea, hermano y padre de nuestro protagonista hombre. Se ve que la señora sigue en ese duelo, sigue en ese dolor, sigue en ese rencor, en ese remordimiento, en todo ese pasado horrible que vivió en enterrar a su esposo y a su hijo. Pero vemos que el hijo tiene esperanzas de que su madre se olvide de eso y que viva y que viva para él, para sus nietos, los que él piensa traerle, ¿no? Básicamente es esa la imagen que nos está dando Lorca como primer acto, pero luego nos muestra la otra cara de la moneda, que es del otro personaje masculino, que es justamente pariente de los que hicieron, digamos, estas atrocidades en el pasado, que está felizmente casado con su esposa, que tiene un hijo, tiene una suegra, pero vemos que no es un matrimonio feliz. Está la felicidad del niño, está la felicidad de una casa armoniosa de él, un hombre que cumple con sus labores de marido, pero se nota que no es un matrimonio feliz, se nota que hay infelicidad, se nota que la esposa calla muchas cosas, se nota que el marido le da igual todo, no pone interés en nada con respecto a su hijo, su familia. Así que es como que nos pone muy clara la imagen
para en el siguiente acto, que es el acto de la boda, el acto de la unión, vemos cómo la novia duda. Y duda, no sabemos por qué duda. Nunca nos explican por qué, nunca nos explican qué relación tenía con este chico, con su exnovio, qué relación, por qué se cortó esa relación, por qué el otro está casado ahora con otra mujer y por qué la señora, la futura suegra, está que duda, que se lamenta, que es que algo va a pasar y algo va a pasar. Entonces, no voy a hablar mucho más de la obra de teatro en sí, porque en Lorca nos pone un final muy triste, un final que no me esperaba que pasara así, porque yo me esperaba otro total, un final parecido, pero no de la misma, en lo que se imaginó Lorca. Pero me llama la atención porque como es la primera obra de teatro que leo de este autor, esta simbología que tiene de la muerte y de la luna. Justamente en TikTok vi después de leer este libro a una persona que analizaba que decía que Hijo de la Luna de Mecano entraría perfectamente como obra de Lorca porque tiene los elementos que a Lorca siempre ponía en sus relatos, que eran las gitanos, la luna, la muerte y las mujeres. Entonces, justamente gracias a ese TikTok pude entender más estas obras de teatro, porque eventualmente Lorca se está enfocando en la visión más femenina, en este caso no está hablando de celos masculinos, nada del estilo, sino está hablando de una desgracia hacia las mujeres, perder a su esposo, al hijo, perder un marido por irse con la otra y la otra perder un amor o tratar de huir un amor imposible, cumplir ese amor imposible, cosa que me pareció súper interesante y el título no deja rastro de que te confundas de lo que te vas a esperar, porque literalmente pasa lo que augurea el título. Así que es muy buena la obra de teatro, así que me hubiera gustado verla representada en las tablas, en el escenario, pero tal vez algún día pueda cumplirse. La siguiente obra de teatro de Lorca en este libro es Yerma. Yo me imaginé con este título que estaban hablando de una hierba, o sea, de una planta. Eso pensé, nunca pensé que se trataba de un hombre, de una mujer. Bueno, la cuestión es que aquí en cambio Lorca se pone como hasta más personal y nos habla de la, digamos, desgracia interna de una mujer que no puede concebir, ¿sí? Vemos cómo ella sufre a su tercer año de matrimonio sin tener hijos, cuando se le espera que inmediatamente al estar casada ya tenga una descendencia, un hijo, tal vez dos o tal vez máximo al siguiente año, pero no después de 3, 5, 7, y siempre está en el primer acto comparándose con diferentes mujeres del pueblo. Dice que fulanita tuvo a los 2 años gemelos, que menganita esperó 5 años y tuvo su primer varón, que la sultanita ella sí se demoró bastante, a los 14 años tuvo su primer hijo. Entonces es como que se estaba comparando, pero ella se desespera por el hecho de que no es normal no producir un descendiente, no tener un hijo, no tener sangre de tu sangre corriendo por tus venas, básicamente. Tenemos también la visión de un esposo bastante indiferente al tema, un esposo que no ayuda y no pone interés, no se preocupa y no calma el estrés de su mujer. Pero vemos a un mejor amigo que tampoco es que ayuda ni tampoco se va por el lado de aprovecharse de ella, sino que más bien intenta distraerla proponiendo otros temas, otras cuestiones de conversación, alguna otra cosa que le alegre la vida. Entonces vemos cómo luego esas pequeñas interacciones causan celos, como ahora decimos, causan que el esposo empiece a sacar su toxicidad y empieza a encerrarla, controlarla exactamente para qué no sabemos, nunca se nos explican las razones ni los motivos, ella no ha dado motivos y empieza a controlarla así de la nada, para que en el último acto se destape la olla, se riegue el vaso, es la última gota que se derramó en ese vaso. Entonces vemos el acto de violencia al final, que es bastante no satisfactorio, sino yo diría que es un acto de cansancio, de me ves todos los días sufriendo esto y para que me digas que es básicamente nada. Entonces es bastante complejo, bastante sentido y se siente esa frustración en el diálogo de la que sería la actriz del teatro. Como digo, estas obras debieron haberse presentado y debieron haber sido totalmente un éxito, seguramente, yo no sé, pero me gustaría verlas
haberlas visto en el escenario. Claro que yo me lo imaginé literalmente como una obra de teatro, así que creo que si es que yo hubiera sido la directora, tal vez hubiera hecho alguna cosa, pero no sé de teatro, así que yo solamente lo leí. Pero aún así es una obra bastante adelantada a la época. Así que por eso mismo digo que tal vez sería bueno que yo indague un poco más en la obra de Lorca para enterarme un poco más de estos temas que él tocó hace ya casi un siglo de tiempo. Entonces, eso. Bueno, la cuestión es que con eso terminamos esta reseña del baúl de la abuela. Gracias por estar conmigo y como les digo, 2 obras totalmente recomendadas que si es que tienen la oportunidad de leerlas, pues las recomiendo mucho. Y eso es todo. Muchas gracias por estar por aquí y ya nos vemos en la siguiente ocasión.